partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricul. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricul. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricui. Hatun apaykuy, hatun margarikuy kunan tutamantan asoypas sapankaykichispaj, warmipaj qaripaj, hatunpaj huchuypaj, hatun apaykuyta chaskirikuychis kay provincia de Cotabambas, provincia de Grau, Maykamachaj, Huarcarician Huayrawasi. Muy buenos días señora, muy buenos días caballero, a levantarnos, a los niños por supuesto, para poder llevarles al colegio. Tienen que tomar un buen desayuno, como siempre lo recomendamos todas las mañanas. Y le damos la bienvenida también a nuestro compañero de labores y vamos a iniciar este informativo viernes 13 de mayo. Muy buenos días, César. Ayillanchu Panaya, Ayillanchu Huayquicuna, Panaykuna, Hatun Apaykuyta Chaskirikamuichis, Llapan, provincia de Cotabambas, Nisqapi, Sapan, distrito de Nisqakunapi, Chaypicasian, distrito de Coyllurqui, Mara, Akira, Cotabambas, Tambobamba, Chalhuahuacho, Maykunapichari, Uyarparikamusianquichis, Guayrahuasinchista, Surfu, Yapan, Chirimaynin, Hatun Napaykuyta Chaskirikamuichis, Noqaykuña Kaypilla, Tarikamusiayku, Kay informativo Willaricui, Noqaxutimi, César Loaiza, Jankunawan, Cusca, Tarikamusaj y Maurascama, Panachay, Cancariki hasta las 8:30. No se olviden el número telefónico de la radio, el 974-78-2420, está a su entera disposición. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes en nuestra provincia de Cotabambas. De esta manera iniciamos el informativo Willaricui. Así es, comentando las actividades que se van a desarrollar hoy en el plano local. Akira, por ejemplo, ya inició su tablada ganadera desde las 6 de la mañana. Entendemos que las autoridades, todos ahí desde la comuna municipal, pues ya han empezado esta tablada y también remate a martillo en el distrito de Akira. Y también entendemos que hay una feria en Guaruma. Así es, en Guaruma, Chayperiquero, Feria de Cuy. Feria del Cuy, Coeta Chapi, Suma, Jatorparepa, Mamitakuna, Papitukuna. Y la crianza de cuy, pues a nivel de las regiones del sur está creciendo bastante, impulsado por diferentes municipalidades, impulsado también por algunas organizaciones no gubernamentales, quienes están llevando adelante pues estos proyectos de crianza de cuy. Hay que felicitar a todos nuestros amigos quienes pues están promoviendo este tipo de ferias para promocionar la carne del cuy, que es una carne bastante saludable, también nos dicen Liz. Claro, con mucha proteína. A ver, Guaruma, Llaqtapu, Yarikamushanks, Hatunapey, que Cancunap, Mamita, con que ahora está Cayastañacha, seguramente Cota Caticache de Shancuña. O aquí en Cayasta Pele, Shancuña, Coita. Y mira, Yancapashanks, ojalá, Guajera, Camuachis, Ginas Papsriki, Dimeir, Unanchispaj, Parleir, Unanchispaj, y Meiran Cashancha y Kunatapas. Chinan Carishan, Yañecuna, Turaicuna, soy Pasriki, no canches Jaqueiru, Shanchisña, 6 de la mañana con 44. Nescapiña. Ahora sí, nos vamos rapidísimo, César, a nuestros titulares. Pero antes, por supuesto, hay que indicar pues nuestra reflexión del día, correspondiente pues a hoy. ¿Qué dice la reflexión? Mucha atención. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien a los demás. Claro. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien a los demás. A los demás, hay que hacer el bien. Siempre hay que hacer el bien. Si usted quiere estar tranquilo, feliz, contento, con un corazón tranquilo, con la mente tranquila, la conciencia tranquila y limpia, haga el bien, nada más. Solo eso nos pide la vida, hacer el bien. Como dicen, haz el bien sin mirar a quién. También, ahí. Eso era para mañana. Eso era para mañana, pero mañana es sábado, hay que adelantarlo. Eso era para el lunes, entonces. Eso era para el lunes. Ahora sí, nos vamos en todo caso, vamos a retroceder en el tiempo. ¿Qué pasó un día? ¿No tenemos por ahí el fondito? Ahorita vamos a buscar en todo caso. ¿Dónde está nuestro operador? El operador, creo que se durmió hoy día. Pero vamos a recordar un día como hoy. Hoy recordamos el Día del Químico Farmacéutico del Perú. Gina Huayquicuna
panaykuna kunampuncha iriki Caturcamusian, que hay Día del Químico Farmacéutico en el Perú. Nos vamos al encuentro con la historia en el año de 1647, que aconteció un día como hoy. A las 10 de la noche se produce un fuerte terremoto en la ciudad de Ica. Esto en el año 1647. Así es, y también vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a 1964. Llega al Perú Mario Moreno Cantinflas, quienes no hemos llorado y reído, ¿no? Con sus películas, para realizar, dice, una corrida de toros a su estilo. Imagínense, habrá sido espectacular eso. Se citará en la Plaza de Hacho. Muy bien, otro acontecimiento importante, un 13 de mayo del año 1999 en Perú. En este caso, Perú y Ecuador ponen el último hito de la frontera común, terminando con un conflicto limítrofe que se arrastró por más de 150 años. Un día como hoy, 13 de mayo, en el año de 1999, se cierra el último hito con Ecuador. 6 de la mañana con 47 minutos. Ahora nos vamos al año, pues, 2003. ¿No es cierto? Al año 2003. ¿Qué sucedió? Muere en Lima Esmeralda González Castro, Serafina Quinteras, así se la conocía, escritora, cantautora y poetisa peruana. Recibió la orden El Sol del Perú en el grado de gran oficial. Entre tanto, un 13 de mayo del año 2007, un accidente automovilístico en Buenos Aires, Argentina, acaba con la vida de 9 integrantes del popular grupo de cumbia peruano. En este caso, pues, el grupo Néctar, fundado en el año de 1995 por Johnny Orozco y Juan Inostroza. Hizo populares, pues, las canciones, por ejemplo, El Arbolito, Pecadora, Ojos Hechiceros, entre otros, que llevaron, pues, a la popularidad de este importante grupo de cumbia, como es el grupo Néctar. Un día como hoy, 13 de mayo, en el año 2007, se da la noticia, pues, del lamentable fallecimiento, incluido ahí Johnny Orozco. Realmente conmocionó, ¿no? Conmocionó a nuestro Perú. ¿Quién no recuerda haber cantado, pues, Bajo el Arbolito? De hecho, que nos trae emoción, definitivamente, poder recordar. 6 de la mañana con 48 minutos. ¿Qué tal? Ojalá que por ahí nos den algún comprendido. ¿Estaremos bien? Sí, Creo vamos que bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. 6 de la mañana con 48 minutos. A levantarse, a levantarse. Ahora sí, nos vamos rapidísimo a nuestros titulares. Tenemos por acá los titulares. A ver. No, vamos no a ver, tenemos. ya estamos listos con los titulares. Con los titulares, acá está, listo, la cortinita de los titulares como tiene que ser, por supuesto. Ahí va nuestra cortinita. ¿Qué pasó? Ahí está. Creo que no hay. Vamos con los titulares. Listo, 6 de la mañana con 48 minutos. Nos vamos con nuestros titulares. En el plano local, ¿qué tenemos para esta mañana? Hoy, en el campo ferial Huancancaya Grande del distrito de Akira, se inició ya la tablada ganadera desde las 6 de la mañana. Y también el gran remate al martillo. Esta actividad es la primera edición con la participación de los productores ganaderos de las diferentes comunidades, así también la invitación que realizaron a otras provincias y otras regiones. Entre tanto, 6 de la mañana con 47 minutos en el informativo Huillarico y Huaycaicuna Panaykuna. En agosto asistirán desde varios puntos del mundo profesionales de la música del charango para participar en el segundo Festival Internacional del Charango Cotabambino. En este caso, pues, nuestros amigos de Tambobamba estarán recibiendo. Este concurso se llama Festival Internacional del Charango Cotabambas Tambobamba 2022 y el 7º Encuentro Internacional del Charango Cusco 2022. Hoy ampliaremos esta información con la persona que está encargada de organizar esta actividad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Estaremos esperando en todo caso agosto, 6 de la mañana con 50 minutos. Y mientras tanto, también la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través del proyecto de mejoramiento de la producción del cultivo, pues de papas nativas en las comunidades altas del distrito de Tambobamba, realizaron, escuchen bien, la cosecha de papas nativas de los cultivos de nuestros hermanos agricultores del distrito de Tambobamba. Esto en las comunidades de Hualluyo, Churo, Chullupata y Upina.
Guatiayamañan, Asnea Musharan Cheja. 6 de la mañana con 50 minutos. 6 con 50 minutos, vamos con más titulares a esta hora de la mañana. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del proyecto Creación de los Servicios de Gestión Territorial, informa que la Dirección General de Ordenamiento y Gestión Integral de los Recursos Naturales del MINAN, según oficio número 00042-2022, otorga al proyecto de gestión territorial en el marco del proceso de zonificación ecológica y económica la opinión técnica del plan de comunicación o el plan comunicacional, según dio a conocer esta oficina. 6 de la mañana con 51 minutos y este plan, pues justamente comunicacional, permitirá, escuche muy bien, desarrollar acciones de comunicación, difusión, sensibilización y capacitación de los actores de la ciudadanía para lograr el objetivo del proceso y alcanzar también la validación de la propuesta final de zonificación ecológica y económica que tanto se ha esperado y necesitamos con mucha urgencia en nuestro distrito de Chalhuahuacho. 6 de la mañana con 51 minutos. La hora es muy importante. Ahora sí. Nos vamos con los titulares en el plano regional. Huayquicuna, Panaicuna y Mancarician. En la región de Apurímac, unidad de tomografía del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, hasta el momento atendió a más de 200 pacientes apurimeños. Atrás quedaron pues largos viajes y altos costos de tratamiento en otras ciudades. Desde su puesta en funcionamiento, el tomógrafo de 128 cortes instalado por el gobierno regional de Apurímac en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay viene atendiendo a más de 200 pacientes que requerían un diagnóstico por imágenes. Así lo dio a conocer el responsable de tomografía, Eugenio Mendoza. Entre tanto, vamos con más titulares a las 6 de la mañana con 52 minutos. Atención, 42 instituciones educativas de Apurímac ganan concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2022. El Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana, FONDED, organiza pues el cuarto concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2022, denominado Escuela que Transforma. Dio a conocer así que 42 instituciones educativas de Apurímac resultaron ganadores en esta temporada. 6 de la mañana con 53 minutos y justamente los proyectos ganadores serán financiados hasta con la suma, escuche bien, de 16,000 soles. Mediante subvención dice que se harán pues viable a través del sistema digital de financiamiento Sí Financia. Así se llama la plataforma, que viene implementado por el FONDEP, que asegura la adquisición, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, se brindará asistencia técnica a los proyectos ganadores durante un año escolar. Los docentes y directivos recibirán, escuche bien, una resolución ministerial de felicitación y también la institución educativa diploma también de reconocimiento. Y esto es pues un claro ejemplo que la institución educativa de Fuerabamba recibirá estos reconocimientos y también los 16,000 soles. Así es, esto también un premio al esfuerzo de los maestros, de los estudiantes en diferentes instituciones educativas del Perú y también de la región Apurímac. 6 con 54 minutos. Vamos con más titulares en la ciudad del Cusco. Atención, en la región del Cusco cae hombre acusado de ultrajar a menor a la que captó por el Facebook. Sujeto llevó con engaños a hostar a 2 menores de 13 años y en su celular se hallaron grabaciones con otras supuestas víctimas. Preocupante esto. En conferencia de prensa, la Policía Nacional del Perú ayer dio a conocer pues que se capturó a este sujeto. Esta información vamos a ampliarla más adelante. Así es, con mucha precaución siempre con nuestros hijos en casa. Hay que estar hablando los padres de familia. 6 de la mañana con 54 minutos y nos vamos rapidísimo hasta la región de Arequipa. ¿Qué pasó? Escuche bien, son 150,000 ciudadanos que todavía no cuentan con ninguna vacuna. Salud pide a la población a no bajar la guardia y cumplir con colocarse pues las 3 dosis mínimamente. La Geresa o la Gerencia Regional de Salud de Arequipa recibió una nueva cámara también de frío con la que suman, dice, 3 para almacenar hasta 200,000 frascos en una temperatura de 2 a 8 grados. A vacunarse, señora Caballero.
Hina Huejecuna Panaicuna Jacucho, información Nescaban Jaque, región Puno Nescaman. ¿Qué pasa en Puno? Más de 70.000 votantes acudirán a urnas en elecciones internas. Militantes elegirán pues a sus candidatos y también a sus delegados, quienes deberán participar de nuevo pues en un proceso electoral el 22 de este presente mes, 22 de mayo. Así es, el 15 y 22 está programado para todas las regiones. Algunos van a desarrollarlo el 15, este domingo, y algunos también el 22. Y en Puno es el 22. Por otro lado, Agrorural invertirá, dice, más de 10 millones para implementar, escuche bien, fitotoldos en 13 regiones. Se favorecerá, dice, la producción agrícola en las zonas altoandinas a fin de favorecer la producción agrícola en las zonas altoandinas del país. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pues a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, invertirán más de 10 millones en la implementación de fitotoldos en 13 regiones. Ojalá que a nuestra región y a nuestra provincia pues pueda llegar a al menos uno. Claro que sí. 6 de la mañana con 56 minutos en el informativo Huillarico y Guayacuna Panaicuna. Vamos con más titulares. PRONIET instalará 347 módulos tipo heladas en 253 colegios para abrigar a 10.000 estudiantes de zonas altoandinas. Estas inversiones demandarán una inversión cercana a los 50 millones de soles y forman parte del plan multisectorial ante las heladas y friaje. Apurímac se encuentra entre las regiones consideradas en este programa del PRONIET. Son 347 módulos tipo heladas. Esto con la finalidad de combatir el friaje en las regiones altoandinas del país. 6 de la mañana con 57 minutos. Efectivamente, los anuncios, ¿no? De diferentes, en este caso, pues, ministerios que se van a desarrollar. Ojalá, en verdad, no sean solo palabras. 6 de la mañana con 57 minutos. Ahora sí, rapidísimo nos vamos a la información en el plano nacional. Así es, 6 con 57 minutos. ¿Qué dice? Samir Villaverde declara este viernes ante la Fiscalía por investigación que se le sigue por presunto lavado de activos. La fiscal Luz Taquire dispuso pues que el empresario Samir Villaverde declare desde el penal de Ancón 1, donde cumple 24 meses de prisión preventiva por el caso Provías descentralizado Puente Tarata. 6 de la mañana con 58 minutos, más información. Y un sismo de magnitud 5.5 se sintió en Lima ayer por la tarde. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el sismo se registró a las 4:55 de la tarde de ayer. Hay muchos que efectivamente pues se asustaron. Hoy vamos a estar ampliando también esta información. 6 de la mañana con 58 minutos. Vamos con más titulares en el plano nacional y el 75% de peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo. Según la encuesta de Datum en Lima y en la zona norte del país, la desaprobación del mandatario alcanza el 80% de acuerdo con el sondeo. La desaprobación del jefe del gabinete ministerial, en este caso el señor Aníbal Torres, alcanzaría al 64%. 6 de la mañana con 58 minutos. Mientras tanto, las renuncias en Perú Libre, ¿cómo se distribuirán las fuerzas políticas en el Congreso tras el quiebre en el oficialismo? 10 congresistas de Perú Libre renunciaron a su bancada en el Congreso luego de la sesión en que se eligieron pues a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Con esto, el oficialismo dejó de tener mayoría y Fuerza Popular se convirtió en el grupo parlamentario con más legisladores. Y Moraña, Huayacuna, Panaicuna y Moraña, 6 de la mañana con 59 minutos que hay informativo Huillarico y Nescapi. Iman información Caftín, Cariki, Mamitacuna, Papitucuna, Huajaricamuichis, 974782420, ya mi casa en número telefónico de la radio. Huayacuna, Panaicuna, ¿qué dice? La Universidad César Vallejo concluye que la tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes tienen un aporte de originalidad. Es en una conferencia de prensa donde participó
participó en este caso el señor César Acuña, la Universidad César Vallejo brindó las conclusiones que realizó una comisión sobre la tesis del jefe de Estado, manifestando pues que sí tiene aportes de originalidad esta tesis que desarrolló pues el mandatario de la República, Pedro Castillo, y su esposa, Lilia Paredes. Bueno, en realidad era para poder comprobar si hubo realmente plagio o copia. No dijeron nada, simplemente dijeron que sí hay un aporte de originalidad. No es plagio, no es copia. Vamos con más información. 7 de la mañana en punto. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, anunció que su gobierno fortalecerá, dice, la infraestructura hospitalaria en diversas regiones para atender en mejor condición a los niños y niñas que padecen cáncer en el país. Ojalá. Importante información en beneficio de los niños que sufren esta lamentable enfermedad. 6 de la mañana con 59 minutos en el informativo Huillarico, y nos vamos de inmediato con los titulares en el plano internacional. ¿Qué pasa? En China, Pekín endurece pues las medidas ante rebrote del COVID-19 y se restringen los viajes al extranjero. El gobernador de Pekín anunció que las medidas adoptadas en varios distritos para hacer frente al rebrote del COVID-19 se mantendrá pues en toda la capital, en el mismo día en que el país decidió restringir los viajes de sus ciudadanos al extranjero. Preocupante, ¿eh? Ahora ya no es Shanghái, sino es Pekín el que estaría sufriendo los estragos del COVID-19. Bueno, siempre hay que tener muchísimo cuidado, señoras, caballeros, y en otros países hay estas situaciones. Esperemos que en nuestro país obviamente que nunca llegue ya y podamos llegar a la normalidad, pero para ello necesitamos mínimamente tener pues en nuestra población la tercera dosis. Más información: se registra sismo en Colombia de magnitud 5.5, casi al mismo tiempo que ocurrió en nuestro país. Ambos movimientos se registraron a las 4:55 justamente de la tarde de ayer jueves 12 de mayo. Entre tanto, otra información que está preocupando a nivel internacional, 7 de la mañana ya con 2 minutos. ¿Qué dice? Reportan primeros casos de hepatitis infantil en México. En el estado de Nuevo León se han detectado 4 casos de la enfermedad en pacientes de varias edades. Entre tanto, la OMS declaró el brote como un tema de salud prioritario para atender. Así es, preocupación definitivamente que viene ocurriendo esto también en nuestro país. ¿Y qué nos trae ahora sí los deportes, no es cierto, Cecitar? Vamos a entrar entonces a los deportes, por supuesto, ahí los caballeros están esperando esta mañana. Vamos con la información deportiva. Huayquicuna, Panaicuna y Mancashan. ¿Qué dicen los deportes? Jugó con Jefferson Farfán en Alemania, luego a Universitario y solo estuvo media temporada. Universitario tuvo un 10 de lujo sobre el papel de la temporada 2015, pero al final no resultó que lo que querían y duró algunos partidos en la tienda Crema. Esto se refiere pues a un jugador que está en este caso pues brillando en el exterior. Así es, 7 de la mañana con 3 minutos que jugó con Jefferson Farfán. Así es, efectivamente. Vamos con más información. Guerrero no se descarta, dice, para el repechaje. La Padula fue convocado nuevamente por el Benevento. Paulo Guerrero habló con FIFA, comentó sus ganas de estar en el repechaje rumbo a Qatar 2022 junto a la selección peruana, que, bueno, dijo que si llegó, dice, al 13 de junio, yo por mi selección mato, dijo así Paulo Guerrero, yo por Perú juego hasta cojo, estoy dispuesto para poder luchar, dijo así, pues Paulo Guerrero, eso va pues depender de mí y también como manifestó Paulo Guerrero, todo un guerrero. Entre tanto, ¿no? Juan Carlos Oblitas se pronunció sobre el caso de Brian Castillo. Dijo que podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Juan Carlos Oblitas señaló que la selección peruana está concentrada en el repechaje, pero consideró que se abre una opción de clasificar de manera directa al Mundial Qatar 2022 tras el reclamo de Chile por el jugador Byron Castillo. 7 de la mañana con 4 minutos. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos justamente para poder ampliar estas y otras informaciones. ¿Por qué no salta? Es que... ¿dónde están las pausas? Ahí está, el de alcalde, está bien, el de arriba. ¿Cuál? ¿Este? Este, sí. Ya, entonces le puedes reproducir.
Le haces clic derecho y le puedes reproducir. Es que está configurado de otra manera. Ah, ya, porque yo pongo mi máquina y al toque salta nomás. Y ahí va a ir bajando, ¿no? Va a Sí, ir sí, bajando. ajá, luego le ponemos este spotcito más entonces. Soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y llegar a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo de nuestros distritos y nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Sulfur por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, hemos hablado mal, ¿no? comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Juanito. Willarico. Pero están cerrados, Juan. Hemos apagado y están cerrados los micrófonos. Lo que es la educación a distancia y podamos realizar las actividades que propiamente se van a poder impartir en Radio Sulfur de 9 a 10 de la mañana. Ya, ok. ¿Sigue saliendo? Sí, El gobierno organizando clases virtuales escata y lo que decimos radio surgimentos para que no pase más para un gato de gato que tradicional que ya no son chis hoy día se está transmitiendo ya las secciones de clase y radio Sulfur que muy amablemente las coordinaciones con la doctora Cotabamba tenía conocimiento de que ustedes también van a apoyar en este cruzado de educación a distancia. Sinceramente, como director de institución educativa, le agradezco mucho a la empresa por ese apoyo incondicional. Muchísimas gracias. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willarico. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. Ingeniero Alberto, buenos días. Quería hacerle una pregunta. Buenos días, Julia. ¿En qué te puedo ayudar? Ingeniero, quiero salir de dudas. ¿Qué es una categorización de ruta? Muy buena pregunta, Julia. Es un procedimiento técnico establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a las vías de comunicación terrestre, es decir, las carreteras en el Perú, que clasifica a las vías o carreteras en vecinal, departamental y nacional. Ah, ya, ingeniero. ¿Y quién solicita una categorización de ruta? La solicita la entidad pública a cargo de cada vía. Por ejemplo, la municipalidad distrital a la municipalidad provincial, para que una ruta vecinal pase a ser vecinal o rural. No, estamos Asimismo, haciendo, Juan, la toda la municipalidad operación, la misma provincial operación que a la siempre Dirección hacemos. Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional, para que un conjunto de rutas vecinales o rurales sean clasificadas como ruta departamental. Y el Gobierno Regional solicita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que una ruta departamental sea categorizada como nacional. Ah, así es entonces. ¿Y quién lo aprueba, ingeniero? La ruta vecinal o rural es aprobada por la municipalidad distrital correspondiente y la ruta departamental es aprobada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional. Y la ruta nacional es aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Provías Nacional. Ah, ya, ingeniero. Entonces, para la categorización de una ruta se sigue un procedimiento. ¿Y en qué consiste eso? Julia, de eso ya te informo en otro momento. Ya tengo que irme. Gracias, ingeniero Alberto. Estaré en espera de su información. Hasta pronto, Julia. Hasta pronto, ingeniero. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp
al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanawasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanawasi. Las Bambas te escuchan. Todos estamos preocupados en estos momentos y el pueblo de aquí hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no hay pura bajar en la costa, no ponen más que todo, no hay alguien que no hay bajar y no hay y hay muy chico. La autoridad municipal declaramos una necesidad que hay parte alta, comunidad campesina Zacate, Acatante, Añoscaña, y la parte alta de Ojuluro, o Ñamuro, o Mahuire, o Jacagua, o Guaracopate, que hay con los hermanos. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Ahora que las lluvias llegaron y junto con ellas las tormentas eléctricas, te hacemos las siguientes recomendaciones para que las tengas en cuenta. El Perú ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con muertes ocasionadas por rayos y tormentas eléctricas. Por eso, cuando estés cerca de una tormenta eléctrica, apaga tu celular, radio y equipos electrónicos. Esto te puede salvar la vida, ya que sus radiaciones electromagnéticas pueden atraer con facilidad los rayos. No corras con la ropa mojada, porque puede ser alcanzado directamente por esta descarga eléctrica, y uno de los sitios donde puedes protegerte es dentro de un vehículo que tenga apagado el motor, sin antena de radio y con las ventanas totalmente cerradas. No te olvides de estas recomendaciones que pueden salvar tu vida. Surfui, la voz de todos. Y Moracha, Huayquicuna, Panaicuna, Kei, Huayra, Huasinchispi, Surfu, Yapanchi, Remaining, 7 de la mañana con 12 minutos aquí en el informativo Huillaricuy a través de Radio Surfu y La Voz de Todos. A ver, para cualquier comunicación pueden enviarnos un mensaje de texto al 974-782420 para comunicarse con nuestra estación de la radio. También el WhatsApp está totalmente habilitado. Nos vamos con la información a esta hora de la mañana aquí en la provincia de Cotabambas. Maimanta, Yoxiramusian, Huayquicuna, Radio Surfu Inespa, Maikiwakinkuna, Tapuricuncu, Casarique, provincia de Cotabambas, distrito Chalhuahuacho de Escamanta, Chailadomanta, Nokaiku, Wark, Aricamushaiku, Kai, Huayra, Wasinchis-Manta. Hakuchu, Huayqui, que hacen información panachay. Ari, Hakusi Purikamusun, Ninkuakan, Hakusi Purikamusun. Azuaipas, viernes 13 de mayo, Nescapiña, que Erushanchis, Chunca 15, Poncho, Ratuichaya, Ñañachay, Turachay, Serikusunch, Wakunata, Linchata, Ñachatamusunch, Uyachantu, Patamusunchis, Colegio, Escuela, Azuaipas, Riki, ganas chawan, Paikunapas, Puririnancopa, a mamita, papito, Wawataka siempre con cariño, ya, Coñuno chawan, Chiriamus, Añata, Cecitar, Coñuno chawan, ya, Coñuno chawan, Amachiri, Unoanta, Joto, Unoanta, Azuaipas, Ginaspatas, un corache, Ojawata, Chulita, Ojota, Japeroma, Chaimantata, Riki, apuro, papito, Cachasuaya, Kunan Kariki, Azeps, Willariki, Kunan Kashantag, Ñañaitoray, Tablada, Nesca, Kashan, Akira, Yachtapi, Chanayat, Waruma, Yachtapi, Feria, Cowitan, Azuaipas, Riki, Chaype, Kariki, Tutamantara, Riki, Noigo, Katika, Chay, Cocoita, La Sunaiko, Pagnespata, Waharimanco, Waruma, Chaypi, Menayan, Capashan Kichis, Hatuna Peikita, Chaskirikuichis, Nispa, Kunan Kariki, Kallarisunchis, que informativo, Willariku y Azeps, Alinchata, Mastarimusunchis, ya, Malinchata, Mastarimusunchis, que Willariku y Kunata. Dicho esto, iniciamos con el desarrollo de nuestras informaciones en esta mañana, César, trasladándonos prácticamente hasta la Municipalidad Provincial de Cotabambas.
Cotabambas. Ya está en la línea telefónica el gerente de Desarrollo Social, Fred Arredondo, para que nos pueda explicar con respecto a esta actividad importante que se espera para agosto todavía, ¿no es cierto? Con muchas ganas vamos a esperar en todo caso. Vamos a ver, estamos en contacto telefónico con Fred Arredondo con la información a esta hora de la mañana. Economista Fred, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfo y la voz de todos. Gracias César, gracias Luis, buenos días a todos. Efectivamente estoy a vuestra disposición. Sí, Fred, nos enteramos de esta grata noticia con respecto a este segundo Festival Internacional del Charango, Cotabambas, Tambobamba, y también, por supuesto, ya el 7º Encuentro Internacional del Charango Cusco 2022, que efectivamente se va a desarrollar en nuestra provincia. Si nos podrías ampliar la información, Fred. Sí, venimos trabajando hace muchos años con respecto a este instrumento, que es un instrumento mestizo panandino que pertenece a nuestros Andes, ¿no? Tanto Perú, Bolivia. Entonces es necesario recordar, Perú y Bolivia eran un solo país, parte de Colombia, o una nación, o bueno, era parte del virreinato del Perú. Entonces en ese contexto nace este instrumento mestizo a partir de la guitarrilla que traen los europeos. Nace el charango andino, este charango que identifica y engloba nuestra identidad latinoamericana, y porque ya no se toca, digamos, en Perú, se toca en Chile, en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, y ahora en muchos países ha viajado este instrumento, un instrumento que si bien nace de la fusión entre dos culturas, la cultura europea que nos trae esta guitarrilla, que se fusiona con la cultura andina, nace este instrumento, el charango, y hace el viaje de retorno hacia Europa, Asia y el resto de América. Entonces, en esta ocasión vienen estos charangos a rendir homenaje a esta simbiosis de culturas, y también en esta oportunidad al aniversario de nuestra provincia. Vienen desde Japón, desde, bueno, Francia, Bélgica, España, y prácticamente todos los países de América. Perfecto. Fred, también se ha desarrollado ya este festival, el Festival del Charango Internacional en la ciudad del Cusco. ¿Estos dos festivales son de manera distinta, una en Tambobamba y otra en Cusco? Sí, estamos planteando que, bueno, estos artistas hacen un viaje tan largo desde diferentes partes de sus países, y lo hacen en forma, para exponer su arte en forma gratuita para el público peruano. Entonces les hemos ofrecido a cambio, digamos, ¿no?, escenarios tanto en Cusco como en este caso en Tambobamba, para que su viaje sea fructífero y puedan mostrar su arte en los diferentes escenarios. Por ejemplo, tanto en Cusco, que son escenarios cerrados, como en Tambobamba, que va a ser un escenario gigante al aire libre, ¿no? Esto para que puedan ellos conocer también parte de nuestra cultura, y además para que conozcan el territorio peruano, que Perú no es solamente Machu Picchu o Cusco, sino también se trata de estos territorios como Apurímac, Cotabambas, que contienen y que gracias a su entorno natural hay toda una cultura que se ha desarrollado, ¿no? Y queremos también con esto generar de alguna manera que la mirada del mundo esté en Cotabambas, no solamente por temas, digamos, ¿no?, por diferentes temas a veces no muy alegres, pero sí queremos que
que el mundo, o convertir en este caso a Tambobamba en el centro de la cultura, en el centro de la música, que puede desde acá emitir hacia el mundo, ¿no? Hacia el resto del territorio nacional e internacional. Perfecto, perfecto, Fred. Y acá, desde la provincia de Cotabambas, ¿tenemos artistas que estemos aportando en el rubro del charango? Sí, tenemos expositores en Cotabambas, en el distrito Cotabambas, en Coyulqui, ahí en el mismo distrito de Tambobamba, en Akira, por supuesto. En Chalhuahuacho también tenemos. Perfecto, y también están invitados a participar, supongo yo, en esta exposición de música. Claro, hay que coordinar para no generar, porque son más o menos 30 artistas que vienen de fuera del país, entonces para dar espacio también, ¿no? Para que no muy seguido se puede contar con la visita de tantos artistas extranjeros, y aprovechar, ¿no?, al máximo esta oportunidad, dándole espacio para que puedan también mostrar su arte. Claro, definitivamente vamos a dar oportunidad a los artistas locales, a los charanguistas, en este caso de nuestra provincia. Sin embargo, para el público, para que la gente conozca también, priorizar un poco a estos artistas que vienen de tan lejos, desde lejanos continentes, para que puedan mostrar su arte, y nosotros también conocer y hacer una especie de intercambio cultural, ¿no? Mira, tú me das esto, tú me das a conocer este arte, esta música, y yo también te doy a conocer mi música y mi arte, ¿no? Ese es en realidad el objetivo principal. Perfecto, Fred. Fred, aprovechando que te encuentras aquí ya con nosotros en el informativo Willaricui, más allá de la música, también desde tu gerencia, se está promocionando temas de lectura, se está promocionando otras actividades. De repente nos puedes comentar, ha habido un tiempo que se ha estado haciendo, por ejemplo, en los meses de enero y febrero, tipo una academia de música en el distrito de Tambobamba. Sí, estamos... lo que pasa es que Tambobamba, en este caso, es una fuente inagotable, como todo Cotabambas, de música, de danza, de expresiones artísticas, y la verdad es que no podemos desperdiciar ese talento. Entonces, contribuir un poco para que se abra el abanico de las posibilidades en cuanto a la música. La música es tan amplia, tan grande, que muchas veces, si tú escuchas bien la radio, se tocan 30, 50 temas al mes y se repite, ¿no? Se repite. Máximo serán 300 temas, como han hecho un estudio. Y bueno, queremos darle la posibilidad a los niños que escuchen otro tipo de música, por eso hemos llevado a profesores que son de otro lugar, que les enseñen música peruana y que también empiecen a conocer otras fronteras musicales, y para poder también ellos, los alumnos, fortalecer su mirada, la mirada que tienen del arte en el mundo, por así decir, ¿no? Justamente parte de eso es este festival internacional, que no escuchen solamente esos grupos que vienen de Lima, que se escucha en la radio de las ciudades grandes, entonces, sino también que escuchen otro tipo de música, porque si tú te pusieras a escuchar música, toda tu vida no alcanzaría para escuchar toda la música que hay en el planeta, en el mundo, y paramos escuchando una decena de canciones, las mismas canciones. Entonces, eso también es educar el oído, educar la mirada del niño, ampliar un poco el abanico. Entonces, es parte de ese proceso también, este Festival Internacional del Charango. Muy bien, perfecto. Y desde tu gerencia también están promocionando el tema de la lectura.
al aire libre. Esto es un aporte importante e interesante por parte de la municipalidad para nuestros amigos en el distrito de Tambobamba. ¿Se sigue con estas actividades ahora que ya se fueron las lluvias, por ejemplo? Sí, sí, efectivamente. Ahora hemos aprovechado este tiempo para aperturar ya estamos terminando de aperturar nuestra biblioteca, de ponerlo lindo, porque hemos venido ganando, gracias a este tipo de actividades, hemos venido ganando libros, y nos han llegado libros muy, muy novedosos, modernos, que pueden competir con, llamar la atención a los niños, ¿no? Pueden competir con el celular, porque a veces los padres, por falta de tiempo, le alcanzan un celular, digamos, y el niño, bueno, en su cabecita, ahí justamente ahí se produce una forma de constreñimiento en su cabecita. Entonces, qué mejor que abran los ojitos a los libros, que va a contribuir de alguna manera en revertir nuestros dudosos meritorios de primeros lugares en escasez de comprensión de lectura. Entonces, el Perú, con esta, disculpen la repetición, la redundancia, meritorio lugar, de los últimos lugares de comprensión de lectura. Entonces queremos revertir de alguna manera, un granito de arena para revertir de alguna manera estos últimos lugares, y desde niños enseñarles, llevarles la lectura, en este caso a la familia, porque el niño, por más que no sepa leer, los padres, muchas veces hemos visto esto, los padres le leen un cuento, ¿no? Entonces, el niño demanda después que le siga leyendo. Esto no le hace bien solamente al niño, también al padre, que se acerca más y genera una comunicación diferente también con el niño en este caso. Perfecto. Y seguiremos haciendo, ¿no? Este tipo de actividades ahora que pasaron aquí. Claro, claro que sí, Fred. De hecho, pues, después de estos 2 años que efectivamente no podíamos reunirnos, ha habido muchas actividades culturales que se han relegado en nuestra provincia, y aún más con el motivo del nuevo aniversario de nuestra provincia. Y estoy segura que, al igual que estas actividades, muchas otras actividades más serán las que van a involucrar a la mayoría de nuestra provincia, la mayoría de las comunidades de nuestra provincia. Fred, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Gracias, Liz, gracias por este espacio, y quedan todos invitados a este evento internacional el 28 de agosto. Será una noche cultural, una noche de una exposición de música, de los diferentes estilos, de la diferente música y las formas de tocar, las cadencias que vienen con este pequeño y gran instrumento como es el charango. Es parte de los festejos por el aniversario de nuestra provincia de Cotobamba. Perfecto, ahí está, ¿no? Ya con mucha anticipación, efectivamente, pues, para estar informados. Gracias, buenos días, hasta cualquier momento. Gracias por la oportunidad, un abrazo. Un abrazo. Estuvo con nosotros el economista Fred Arredondo, gerente de desarrollo social de la municipalidad provincial de Cotabambas, allá en Tambobamba. Entonces, Mejicuna Panaicuna, Jamurín Jaquei, Cancariki Mamitakuna, que hace Festival del Charango 2022. Maipi, Cancariki, que Yachtanchispi, Cotabambas, Yachtanchispi. Chayarimunkaku, Zapa, Suyumantariki, Pigunachaya, Chanku, Sumachtariki, Casianiki, que Charango, Nescatariki, Sumachta, Tokaitan, Sunchismachariki, y Haikurinkaku. Chayperike Ganka Suma Festival del Charango Internacional en la provincia de Cotabambas. La invitación por parte de la municipalidad de Cotabambas y también por parte de los artistas que participan pues en esta exposición. 7 de la mañana con 29 minutos en el informativo Huillarico y Mamitakuna, Papitucuna, Kaihuayra, Wasinchispis, Surfu y Yapanchis, Rimaininista. Vamos con más información, Panay, aquí en el plano regional. Nuestros amigos de la Gerencia de Desarrollo Social del distrito de Chalhuahuacho también están desarrollando diversas actividades en nuestra provincia.
Ari, a ver, Guaruma, o era cocha, Faustino, Guajayamushaiki, a ver, Guajayamushaiki, ojalá celular ta contestairomaj, y nas papas rikiri, maeru sunchis con antotamanta, uyarikamushanki Guaruma, llaqtapi, uyarimushanki apaykuna, chayqa Mara llaqtapi. Riki, chaypi hinaspataj rikiri maerusu, imainan kash, hayk'atañan quwita siperunks, imainan, ñachu huqu llaqtakunamanta mañera kamushankuna, chaychakunata ari marikusunchis. Ñachu qhatushankuña kututu nisqakunata. Riki, lasutas tutamanta hapirspanqa tikachayunku, tutamantanmanta pacha. Caballupi. Caballupi, chaytachu ruwashankichis, amatajya, Guaruma, Guarapachu Faustino, ojalá uyarikamushawaj. Riki, Guayacay, casi entonces, Maipi, Guaruma llaqtapi casi ari que cae actividad, feria de cuyes. Chayperi que llankarisanko, Guayachiscuna, Pananchiskuna, Riki, Guaruma llaqtapi, Jacay, Mara llaqtapi. Mamitakuna, Paitukuna, Hakuchu, que hay informaciones, Kawan, que hay casi informativo Guayarico y Niscapi. Hakuchu, informaciones, Kawan, mientras tanto, ¿no? La Gerencia de Desarrollo Económico Local, a través del proyecto Mejoramiento de la Producción del Cultivo de Papas Nativas en las comunidades altas del distrito de Tambobamba, esto en la provincia de Cotabamba, Apurímac realizó la cosecha de papas nativas de los cultivos de nuestros hermanos agricultores del distrito de Tambobamba, de las comunidades de Huayuyo, Churo, Chuyapata y Upina. Una importante actividad que ha desarrollado pues la Gerencia de Desarrollo Económico de la provincia de Cotabambas con este proyecto pues de mejoramiento de la producción de cultivos de papas nativas en las comunidades altas de Tambobamba. 7 de la mañana con 31 minutos. Ahora sí, nos trasladamos hasta el distrito de Akira. Ahí está el señor regidor Clever en esta mañana. Entendemos que ya iniciaron desde muy temprano esta actividad esperada. Por supuesto, importante, la primera tablada ganadera y también pues el gran remate al martillo. Señor regidor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Surfui, informativo Willaricui. Buenos días Radio Surfui, buenos días hermanos de la provincia de Cotabamba, en especial a mis hermanos del distrito de Akira. Gracias por la invitación, estoy para responder cualquier consulta que pueda haber. Señor Clever, entendemos que esta feria desde muy temprano ustedes como autoridades y efectivamente usted que está en la comisión pues han seguramente desde muy temprano han estado organizando ya y de hecho que a esta hora de la mañana ya se debe estar desarrollando esta tablada ganadera. Cuéntenos. Sí, efectivamente, bueno, esto, la preparación, la organización no solamente es desde hoy día en la mañana, sino que hemos estado planificando esta desde 2-3 meses antes, ¿no? Coordinando con la comunidad de Huancacalla Grande, con la comunidad de Callao, haciendo las indagaciones a los que producen, a los que crían ganados, se dedican a este negocio, para ver, ¿no? Cómo podría irnos, ¿no? Si organizamos en Akira y teniendo todo ese detalle, hemos visto conveniente integrarlo como un componente al proyecto Lácteos que tenemos iniciado aquí en el sitio de Akira y hacerlo en Huancacalla Grande, ¿no? La tablada ganadera y venta al martillo. Pues hoy día es el primer día de esta actividad económica, pensado también, ¿no? Para reactivar la economía de nuestro pueblo, ¿no? Es necesario hacer estas actividades y de hecho nuestros funcionarios, mi persona, el alcalde mismo ya estamos movilizándonos para Huancacalla Grande, ahorita. Los técnicos ya desde las 4 de la mañana ya están ahí esperando porque según informaciones que tenemos, estas actividades inician muy temprano, a partir de las 5:30, 6 ya tienen que estar ya activados, ¿no? Para que los hermanos que todos los compradores también ya puedan estar ya dispuestos. Claro que sí. Señor regidor, tenemos entendido que nuestra municipalidad de Akira durante este tiempo y esa gestión ha ido promocionando proyectos en ganadería y también agricultura. ¿Esta tablada es parte de alguno de estos proyectos? Sí, como le decía, es parte del proyecto Lácteos. No podíamos nosotros un poco más antes empezar, aunque teníamos sueños de empezarlo. Usted sabe muy bien que cualquier inversión de presupuesto público se hace a través de un proyecto. En todo caso, hemos visto cómo lo hacemos y lo más conveniente era hacerlo como componente del proyecto Lácteos, porque también en este proyecto dinamizamos lo que es la
la crianza mejorados, ¿no? A través de la inseminación, a través de la asistencia técnica, a través de producción de derivados lácteos y todo esto. Y bueno, y dentro de este proyecto también supongo han considerado lo que viene a ser el cultivo de pastos mejorados. Sí, también tenemos este componente del cultivo de pastos mejorados. Para este año hemos llegado a cultivar casi 400 hectáreas de avena forrajera a nivel del distrito de Akira. Esto también gracias a las maquinarias que hemos comprado el año pasado con el proyecto Papas. Perfecto. Ahí está entonces el trabajo que se viene desarrollando. Señor regidor, entendemos que para esta tablada y para este gran remate al martillo se ha hecho la invitación pues a los compradores desde otras regiones. Ellos van a participar, han llegado ya al distrito de Akira. ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, efectivamente, esto ha sido una preocupación desde más antes, ¿no? Es natural cuando se empieza algún evento de esta naturaleza, la preocupación, ¿no? Si va a haber vendedores y va a haber compradores, porque si esto no hay, no funciona de actividades. En todo caso, organizadamente nos hemos movilizado con los funcionarios, hemos hecho las invitaciones correspondientes, tanto a los productores, a los que se dedican a este tipo de como vendedores, y también, ¿no? Se ha invitado a los compradores, ¿no? Que se dedican también, ¿no? a este rubro. Se ha ido hasta Santo Tomás, Espinar, casi la mayor parte del lado de Chumbil, que se ha ido al lado de Cusco. Se ha invitado también a través de las distintas emisoras, ¿no? de Chumbilcas, el Charuacho mismo, desde Akira, una emisora también de Radio Cusco. Entonces, sí hemos hecho buena difusión y aparte de que estamos garantizando que va a haber venta y que va a haber compradores, de hecho, hay gente que se ha enterado a través de estos medios de comunicación y van a venir, van a traer productos y también van a venir a comprar. En todo caso, nosotros seguros de que esto va a irnos bien. Señor regidor, ¿y la fuente de financiamiento para estos proyectos? ¿De dónde se adquiere esta fuente de financiamiento? Como le decía, esta tablada de ganadera lo hemos considerado como parte del proyecto lácteos. Entonces, a través de esta se está financiándose con mucho, porque también se ha conversado con la comunidad de Huancala Grande, donde se está llevando ese evento, para que también puedan, de contrapartida, por lo menos, ¿no? Apoyar. Primero, por ejemplo, han determinado un espacio que está muy bien, ¿no? Un espacio, materiales que tenemos en la zona, estamos utilizando rollis, todo esto para el cerco, para que se haga la venta por martillo, también la rampa y todo eso hemos hecho con las maquinarias que tenemos adquirido en la municipalidad. Entonces, más que todo el presupuesto, digamos, regular, tampoco mucho, ¿no? Se ve pues, en la contratación del martillero. También se está se ha gastado un poquito regular, ¿no? Del proyecto en lo que es la propaganda, ¿no? Porque eso es lo que un poco más nos ha jalado, porque tenemos que pagar las emisoras la hora, también tenemos que imprimir afiches, hemos impreso centenares de afiches. Entonces el costo no es mucho, pero sí es muy significativo esta actividad. Que suma. Como digo, el fondo es a través del proyecto. Claro, que suman, ¿no? Todas estas actividades. Pero bueno, en términos generales, señor regidor, pues a lo largo de todos estos años, muchos que obviamente vivimos ya en nuestra provincia de Cotabambas, se aumenta, digamos, las actividades, los proyectos en todas las municipalidades de la provincia, obviamente con esta recaudación, pues, de las regalías mineras, como usted y yo lo sabemos, obviamente, que hacen que se dinamice mucho más y también nuestros hermanos del campo tengan la posibilidad y la oportunidad de tener también pues trabajos quizá temporales, ¿no? Eso es la idea también. Okay. Perfecto. Sí, pues sí, tiene mucha razón. Nosotros estamos preocupados por la situación de lo que está pasando. Somos muy conscientes que lo que mueve la economía de nuestra provincia, de nuestro distrito, sea poco, sea harto, pues por lo pronto las regalías contractuales. Entonces, ahora está parando y seguramente esto va a tener sus afectaciones a meses futuras,
Ojalá el Estado, la empresa, en comunicación con la provincia, con la comunidad, ya den solución a esto y podamos tener también, digamos, cierta certeza o garantía de que vamos a seguir teniendo ingresos económicos. Perfecto, ojalá se tiene que llamar al diálogo, se tienen que sentar las partes para poder dialogar y nuevamente reactivar este motor económico en la provincia de Cotabambas, porque el ingreso por este año, desde el 2016 se ha dado ingresos por regalías. Y este año se ha hecho la primera entrega de lo que viene a ser el canon minero, que es un aporte de más de 600 millones de soles para toda la región Apurímac, distribuida en todas las municipalidades y que permiten desarrollar pues estos proyectos, señor regidor. Es cierto, es muy cierto eso de estos ingresos económicos nosotros distribuimos a diferentes proyectos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el proyecto Lácteos, ¿no? Porque el fondo común que nos llega no es tan suficiente para poder, digamos, dinamizar tal cual pensamos, ¿no? La economía de nuestros pueblos. Entonces, que es un buen soporte económico, las regalías contractuales, tal vez también el canon que vino y el canon futuro que soñamos, pues es muy bueno. En todo caso, llamamos nosotros como autoridades, como pueblo, al diálogo y que puedan solucionar, ¿no? A través de las partes competentes, ¿no? Y ya podemos, digamos, ya trabajar armónicamente en la provincia de Cotabambas, entre empresas, Estado, las comunidades y el pueblo. Perfecto. Para culminar, señor regidor, se viene ya el aniversario del distrito de Akira el próximo 29 de junio, si no me equivoco. Estamos ya casi a un mes. Ya se están desarrollando de repente algunas reuniones, coordinaciones para ver cómo se va a desarrollar este año el aniversario del distrito de Akira, uno de los distritos más antiguos de la provincia de Cotabambas. Sí, efectivamente, ya estamos a puertas de celebrar un año más de nuestro aniversario de Akira, efectivamente el 29 del mes de junio, y ya estamos ya teniendo algunos acuerdos, un avance, ya un casi 90% de qué es lo que vamos a hacer durante las actividades por motivos del aniversario. De hecho, como de costumbre, se va a llevarse la feria agropecuaria, su día central, concurso de desfile, entonces todo lo acostumbrado, digamos, en nuestras ciudades, pero cada vez llamando a nuestro pueblo a que estas actividades se hagan dentro del marco de respeto, dentro del marco, digamos, de hermandad, ¿no? En todo caso, hermanos, desde ya invitamos también para nuestro aniversario, ¿no? Va a haber también días deportivas, de hecho, en un cronograma vamos a sacar y a través de un oficio municipal vamos a tener que invitar a nuestros municipalidades vecinos y también instituciones públicas privadas para que nos puedan acompañar. Aprovecho también este espacio para a todos los hermanos que están escuchando esta emisora, para que hoy día no puedan venir a Cacalla Grande y ser parte de esta tablada ganadera. No se va a llevarse por única vez, estamos empezando ahora, un mes pensamos llevar otra vez, por lo menos unos 3-4 veces cada mes, y luego vamos a tener que hacer cada 15 días, y finalmente esto tiene que aterrizar a una tablada ganadera que sea cada semana, ¿no? Como así en los distintos vecinos que tenemos. Entonces, esto va, digamos, va yendo con una intención de que tiene que quedar en el tiempo. Perfecto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea y necesitamos ya en nuestra provincia de Cotabambas efectivamente tener este tipo de espacios donde nuestros hermanos productores tengan pues la posibilidad de poder comprar y también vender. Muchas gracias, señor regidor, por habernos atendido esta mañana y bueno, estaremos al tanto de lo que viene ocurriendo pues de la feria en Huancancaya Grande y también por supuesto el gran remate al estilo, al martillo. Claro que sí. Adelante, señor regidor. Gracias también a ustedes, gracias. Ustedes también les invitamos que estén con la emisora en Huancacalla Grande. Esto no solamente está hecho o pensado en Akira nada más, está pensado, como usted lo dijo, para nuestros pueblos de la provincia de Cotabambas y también, ¿no?, de otros pueblos. Hay que conjuncionarnos en este espacio y poder, digamos, extender lo que producimos, ¿no?, como familia, como persona. Tal vez también los hermanos distintos tienen algún producto a través de algún proyecto. Invitamos también, ¿no?, que puedan traer y puedan exponer y expender o vender, ¿no?, y hace que
es abierta finalmente, no tiene que ser, digamos, el nombre o el que soy de aquí, que soy de algún lugar, limitante, sino que tenemos que ya vivir en un mundo abierto donde esto, digamos, sea parte o sea un motor donde nos aúna como personas. Estamos saliendo de la situación de la pandemia y todo esto, necesitamos hacer estas actividades a la cual todos tenemos que sumarnos. Entonces están invitados hermanos de la provincia de Cochabamba, hermanos de Chalhuacho, Mara, Amobamba, Cuyuque, hermanos de Grau. Ustedes, hermanos de la emisora, por favor, visítenos y estemos hoy día acompañándonos y viendo el suceso de este evento. Perfecto. Señor regidor, cuente también con Radio Surfui para poder hacer la promoción respectiva de las actividades que desarrolle nuestra comuna del distrito de Akira. Nosotros estamos para servir y apoyarles de repente con la difusión de algunas tabladas o de repente spots que tengan. Nosotros podemos difundirlo aquí a través de la radio. Muchas gracias por su tiempo aquí a Radio Surfui. Agradecido, Radio Surfui, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 45 minutos. Estuvo en la línea telefónica explicándonos sobre esta actividad tan importante el señor regidor encargado de esta comisión, ¿no es cierto?, de Proyecto Lácteos en el distrito de Akira. Perfecto, Liz, como él lo dijo, ¿no? Lamentablemente, pues, está habiendo cierta incertidumbre en la mayoría de presupuestos de las municipalidades distritales y provinciales allá en Cotabambas. Hay ingresos importantes que se generan cada mes por regalías contractuales, ahora también por lo que viene a ser el canon minero, y esto nos indica que en algunas municipalidades estarían ya paralizando algunas actividades y despidiendo a algunos trabajadores debido a que no se está garantizando pues el ingreso de regalías y canon minero. ¿Esto por qué? Porque recordemos que desde el 20 de abril, bueno, incluso desde el 14 de abril, la operación minera de Las Bambas está totalmente paralizada. Al no haber actividad en Las Bambas, al no producirse cobre, al no trabajarse, ¿qué está pasando? Pues no se está vendiendo, no se está generando ingresos económicos para las municipalidades. Mientras no hay ingresos económicos, se va generando, pues, en este caso, pues, paralización de proyectos importantes que estén desarrollando las municipalidades. Esto afecta a todos. Ahora también hay un importante pronunciamiento por parte de los trabajadores de viveros forestales en el distrito de Chalhuahuacho y en la provincia de Cotabambas, quienes se están viendo perjudicados porque, bueno, la empresa minera ha paralizado también algunos proyectos porque no tiene personal para ir a hacer el trabajo respectivo. El tema de, por ejemplo, proyectos de este proyecto de viveros forestales, Lisbeth, no solo es pues que se haga la producción de los plantones de pino, queuña y otros en los viveros forestales, porque hay que hacer todo un trabajo administrativo, donde personal de Las Bambas también tiene que ir mes a mes haciendo los requerimientos, haciendo las, en este caso, pues las coordinaciones para el financiamiento respectivo. Y lo que está pasando con Las Bambas es, al paralizar, está generando pues vacaciones para muchos trabajadores que lamentablemente pues no están ingresando a desarrollar su trabajo de manera normal y están generando pues de repente por ahí esta paralización de estos proyectos productivos también por parte de Las Bambas. Esto preocupa a muchos en el distrito de Chalhuahuacho y en la provincia de Cotabambas. Está afectando a todos y no solo pues a los proyectos sociales de Las Bambas, sino también pues a estos proyectos que emprenden las municipalidades distritales y provinciales en la región Apurímac, incluso al mismo gobierno regional de Apurímac. Preocupante la situación, esperemos que se dé una solución pronto para que se pueda retomar las actividades en la operación minera de Chalhuahuacho. Y Moraz, Yahuayrecuna Panaicuna, 7:48 minutos aquí en el informativo Huillaricui. 7 de la mañana con 48 minutos, así es, la hora es importante, señora, caballero, apuracoich, tartilataña, pawayonga, priwawakunata, drikuñani chaita, mochilatariki, urraikamar, jaizar, pero que chata, ya chutay shanko, pawayananko, pa, saikuillaña, wawacha chayaron escuelama, chaymantata,
sayk'utaq kashanchayri puñurqapun wawaqa ama chayqa kachunchis mamita tutachallamanta sayarikusunchis aswaypas desayunuchata allinchata tomachitamusunchis runtu pasichayuqta papachayuqta riki aswaypas wawacha allinchata uyarinanpaq allinchata yachananpaq, ¿ya? Muy bien, 7 de la mañana con 49 minutos y estamos en la línea telefónica ya con el jefe de registro civil de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, el señor Héctor Gallegos, quien nos va a hacer el llamado, por supuesto, a toda la población en Chalhuahuacho y también porque RENIEC ya está en Chalhuahuacho. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días. Buenos días, señorita Liz, y buenos días al señor que le acompaña, por favor, señorita César. Liz. Quiero salir en esta oportunidad. Sí, señorita, quiero salir en esta oportunidad, pues, por su emisora, que sinceramente es bien sintonizado aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho, con la finalidad de comunicar a toda la población y a todos los usuarios de RENIEC. Como usted acaba de manifestar, hoy día estará presente aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho con la finalidad de realizar diferentes trámites. Sobre todo quiero reiterar a aquellas personas que por diferentes motivos no están obteniendo su DNI, adultos mayores, también los niños que por diferentes motivos no están obteniendo su DNI. Específicamente para ellos va a venir RENIEC para atender, para solucionar sobre todo el problema que tienen, ¿no? Entonces, la idea que este programa Crías que está emprendiendo RENIEC es sinceramente para otorgar los DNIs a todas aquellas personas que están indocumentados. Entonces, señorita Liz, hoy día RENIEC va a estar atendiendo aquí en Chalhuahuacho a partir de las 8 de la mañana. De aquí de unos 10 minutos ya va a estar atendiendo, ya están llegando a la oficina de registro civil, ahí van a atender. Seguidamente, señorita Liz, también mañana van a atender en el centro poblado de Tambulla a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces, por favor, señores usuarios, señores, todos los ciudadanos de Chalhuahuacho, aquellas personas que no tienen DNI, por favor, a aproximarse, puede para que realicen los trámites por caducidad y también por pérdidas, duplicados, todos los trámites a los niños que todavía no han obtenido su DNI y también los adultos mayores que por diferentes razones no tienen sus DNI. Por favor, en todo caso, señorita, eso sería mi comunicado, por favor, si me lo podría reiterar también, señorita. Así es, el comunicado ya lo tenemos, hemos estado estos días llamando, por ahí, cuidado que diga, manama y acharanicho, nespataj ni chawaches no gaigo puncha mriki que comunicado, era coche Héctor Gallegos, chaya chimanco, o airawasi surfu y nescaman chaya cachaipi, no gaigo puncha coyamuico. Runasi mi chapipuan a Héctor, ni tipa mi kiwillaricuita. Muchas gracias, señorita Liz. Sinceramente, felicitarles a ustedes y a vuestro programa, porque sinceramente es bastante sintonizado aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Entonces, no, esperamos a que puedan ver a toda la población de Chalhuahuacho con ampunchena atienden a RENIEC, que hay Chalhuahuacho y está específicamente en la oficina de registro civil. Que con con ampunche jamás para atiende chicoches porque diferentes trámites están ruanca, por ejemplo, por caducidad, aquellas personas de Nix vencer acá con ya actualizar caca y menantes perderán que de Nix está che con datos con hay osmanta trámites. Aparte de eso con ancashan ashkan o era con adulto mayor con hasta niño con mana de niño. Anche de Nix está son trámites con ampunche oficina de registro civil con RENIEC atender aparte de eso pagar totalmente atenderán Tambulla a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ya pan tramititan roanca, señores ciudadanos del distrito de Chalhuahuacho, que hay tanto Chalhuahuacho como en Tambulla. Entonces, William Jaña Canquiches a toda la población de Chalhuahuacho para que puedan acudir aquí a la oficina de registro civil atiende chicuiches en Caillacmanta. Señorita Liz, muchas gracias por su apoyo. Como siempre, muy agradecido por mi parte, señorita. Huequei Héctor, tampoco y casi en Hueragocha, que DNI orconancopa, Huavacuna orconancopa, iman requisituta mañacunjaco que renignes, imacunata, apamunanco, mamitacuna, papitucuna, que hay DNI orconancopa, Huavacunapa. Muchas gracias, señor César. Muy agradecido por su pregunta.
con la ponche apamupaku wawakuna y adulto mayor solamente partida de nacimiento. Partida chayankuta apamuchon kunas chaylawan tramitanraku, inclusive fotografía tapis orqonqa chay ratullañan walakocha hamushan abankaymanta paymi orqonqa, solamente todos los trámites, aparte de eso es gratuito, señor César, todos los trámites gratuitos, solamente van a pagar de la fotografía nomás las personas que van a realizar su trámite. Entonces, como le decía, solamente el requisito básico es traer la partida o el acta de nacimiento de sus niños, también de los adultos mayores, si es que realmente requiere otros documentos, otros requisitos más RENIEC, entonces en ese momento vamos a subsanar todos nosotros, señor César. Muchas gracias. Perfecto, Héctor. Te agradecemos por la información. Un abrazo muy grande para usted, para su oficina. Nosotros vamos a estar comunicando y haciendo el llamado respectivo a nuestros amigos para que participen de esta campaña de DNI. Muchas gracias, señor César, y igualmente a la señorita Liz. Realmente estamos muy complacidos por el apoyo que ustedes nos brindan hacia la colectividad del distrito de Chayoacho. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Buen día. Bueno, mamita kuna, papito kuna ama con caruichichu kan kuna onchairiki kan que hay campaña de obtención de DNI. Atención, este es el comunicado que nos ha mandado la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y también nuestros amigos de Registro Civil. Se comunica a toda la ciudadanía del distrito de Chalhuahuacho que el personal de RENIEC Abancay atenderá en la localidad de Chalhuahuacho de la siguiente forma. El día viernes 13 de mayo del 2022 atenderá en la oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El día sábado 14 de mayo de este año atenderá en la oficina de Registro Civil de la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Tambuya a partir de las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en donde se realizarán los siguientes trámites, en los cuales, en las dos sedes, por ejemplo, la inscripción de menores para obtener el DNI, inscripción de mayores para obtener el DNI de referencia, deberán estar presentes para aquellos usuarios que se encuentren observados sus trámites por diferentes motivos ante la RENIEC, además de otros trámites importantes. Huequicuna, panaicuna. Kai kasariki mamitakuna, sobre todo wawata orkunaiki kai DNI nisqa mananjinan manan yupachasqa kanqachu kai kasariki Estado peruano nisqapak. Entonces haykunan kai registro civil nisqaman chayman haykunanpaq orkunan kai kasariki DNI nisqatariki wawakunan kasi al aire chaya kasan qillor DNI nisqachariki panachay chay wariki orkunanku, ¿no? Esto es importante porque se ha visto en muchas localidades que son un poco alejadas de nuestro país que lamentablemente hay niños que no tienen DNI, que no tienen una partida de nacimiento y que no están registrados. Entonces son como peruanos que no estarían pues contados en la base de datos de nuestro país. Y para que nuestros niños estén pues referenciados, estén dentro de la base de datos de nuestro país, para que sean considerados pues dentro de diferentes programas sociales, necesita tener un DNI, necesita estar inscrito. El derecho a la identidad es un derecho que no se le puede negar a los niños. Entonces tenemos esta oportunidad de hacer esta campaña. Visitemos pues a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y también allá en Tambuya para poder hacer la inscripción correspondiente de los DNIs de nuestros niños y también de nuestros adultos mayores. Panachay. Ari, tampoco icona chayamushan acá. Tampoco icona chayamushan asoy pasari que nerimushan kutaj kuraj papanchiskuna kuraj mamitanchiskuna ariki mana DNI wichoranku pascha mana yuyakapukunñachu chayqa DNI nesqatari que nerimushan waraqucha Héctor kunan solución nesqata qorisunchis puririchis. Entonces mamita papito kuna asoy pasari que como pérdida nesqapascha mana pascha ikaqpas DNI karanchu chayqa urqorimaqchis chaykunata ariki solución nesqatariki qorimunqaku kay RENIEC nisqamanta nispan wajarikamushan chayqa puririchis ñaykuna turaykuna yachasqanchis sinariki huk killakunamanqa ya está riki chayaramunqaña elecciones nisqa manaña ni cambio domicilio chaytapas ruwayta atinkiñachu manaña ruwayta atinkiñachu hinaspataq riki seqayanayki kanqa Arequipa Lima Qusqu llaqtakama mana chaypaqa
chayqa chips que piña kashanki chayqa cambio de domicilio chaytapas ruwayruwaqmi ñañayturay. 7 de la mañana con 58 minutos. Hinan Panay, entonces hay que preparar y hay que aprovechar esas campañas que están desarrollando nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, sobre todo en el área de registro civil. Ahí está la campaña y nos dicen que todo trámite va a ser totalmente gratuito, ¿no? Entonces, Chaypican Kariki, Mamitakuna, Pepitukuna. Haku, informaciones, Kawan y Morazña. 7 con 59 minutos aquí en Huillarico y Mamitakuna, Papitukuna. Así es, bueno, de hecho, nuestros compañeros de labores, Guillermo Recharte y Gonzalo Wirce, ya se están alistando en la cabina número 3, la cabina número 4, respectivamente. Nos dicen que vamos a estar con William Guamán en el tema de deportivo. Así es que vamos a estar comunicándonos en unos instantes. Ahí le está tomando la posta entonces William Guamán en los deportes, la catedral, por supuesto, todo el mundo está esperando ya esta información completa deportiva. Mientras tanto, les vamos a dar pues una información de forma nacional o de alcance nacional. En todo caso, César, mientras tanto, mientras se van alistando nuestros compañeros, Samir Villaverde declara pues hoy ante la Fiscalía por estas investigaciones que se le sigue por el presunto lavado de activos. La fiscal Luz Taquire dispuso que el empresario Samir Villaverde declare hoy pues en el penal, en la Ancón 1, donde cumple 24 meses de prisión preventiva por el caso Provías descentralizado Puente Tarata. Bueno, el empresario Samir Villaverde deberá rendir este viernes 13 de mayo su declaración en la investigación preliminar que se le sigue junto a Karelín López y otros por presunto lavado de activos. El empresario Samir Villaverde declara pues ante la Fiscalía este viernes 13 de mayo como parte de las investigaciones preliminares que sigue junto a Karelín López y otros por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Así lo dispuso la fiscal Luz Taquire, quien determinó que el interrogatorio al empresario se realizará desde las 9 de la mañana en el establecimiento penitenciario Ancón 1, donde cumple un mandato de 24 meses de prisión preventiva por el caso Provías descentralizado y Puente Tarata. Bueno, la toma de declaraciones de Samir Villaverde estaba pendiente desde el sábado 21 de abril, pero fue reprogramado por la fiscal Taquire. Villaverde habría ofrecido obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a empresarios con la colaboración de Fray Vázquez y Gianmarco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo, según aseguró pues la empresaria Karelín López en el despacho de la fiscal Taquire. Así es, y bueno, como recordamos sobre las declaraciones a la comisión o ante la comisión de fiscalización, pues el empresario dijo ante esta comisión de fiscalización del Congreso de la República que el presidente Pedro Castillo logró ganar, recordemos, dijo eso, logró ganar las elecciones presidenciales 2021 luego de que liderara o planificara también y coordinara, dice, al más alto nivel el trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones. Afirmó también que viene siendo amenazado por altos funcionarios del gobierno y personas allegadas al jefe del Estado con el fin de silenciarlo. El presidente, al respecto también, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, calificó como una fantasía perversa, dice las declaraciones de Villaverde, e indicó que dicha versión forma parte de un libreto que le han ofrecido, dice, al empresario para que mejore su situación. Bueno, Chami Caserique, información, Huaycuna, Panaicuna, y está, el plano político en nuestro país está bastante movido. Hay renuncias por parte de congresistas de el partido de, en este caso, pues, de Perú Libre. 10 congresistas han renunciado hace muy poco, ¿no? Esto después de hacerse la elección de los representantes del Tribunal Constitucional. Terminó esta elección, inmediatamente 10 congresistas salieron, pues, de la bancada de Perú Libre. Hay protestas por parte de otros congresistas. El Ejecutivo y el Congreso no empatan por de repente diálogos sostenibles que puedan generar pues ya desarrollo para nuestro país. Estamos viviendo una época turbulenta
en nuestra política peruana. Lamentable, ojalá se llame a consensos, ojalá se pueda dialogar. Ayer estuvo presente el primer ministro en el Congreso de la República, respondiendo a algunos cuestionamientos por parte de los congresistas. Hubo dimes y diretes, cruces de palabras con la congresista, en este caso pues con diferentes congresistas, ¿no? Incluso ha habido un intercambio de palabras, Lisbeth, con otro congresista en el que manifestaba, pues, con una congresista en el que manifestaban y se retaban a hacerse un test psicológico para ver quién está mal de la cabeza o no. Entonces estamos cayendo un poco bajo, ¿no? Yo creo que hay un enfrentamiento muy fuerte, terrible, ¿no? Y lamentablemente no se está viendo obras de inversión en nuestro país, proyectos de envergadura que generen empleo para muchos peruanos. Lo que ahorita necesita el Perú es trabajar. Lo que los peruanos necesitamos para salir de la crisis económica en la que estamos ingresando es salir a trabajar. Y lamentablemente no se está logrando, ¿no? Hay paralizaciones en las actividades mineras. Son 8.000, 9.000 trabajadores que están dejando de trabajar y a su vez esos 9.000 trabajadores generan trabajo para otros 75.000 personas que dependen de diferentes servicios o brindan servicios en diferentes rubros que están paralizando. Por ejemplo, si un trabajador minero, digamos, en este caso, deja de trabajar, ¿qué va a hacer? Va a dejar de invertir, va a dejar en este caso, por ahorrar, va a dejar de tomar algunos servicios y va generando, pues, por ahí estancamiento económico. Todo esto es una cadena productiva. Y el paralizar, por ejemplo, un proyecto importante o una operación minera como Las Bambas genera bastante impacto económico en la recaudación tributaria para nuestro país y también para las municipalidades distritales y provinciales. Y eso lo saben muy bien las autoridades, lo saben muy bien los alcaldes y los regidores, que están dejando de percibir ingresos por regalías, por canon minero. Las universidades de Apurímac, tanto José María Arguedas como también Micaela Bastidas, también van a dejar de percibir sus aportes por regalías o por canon minero, que son aportes pues que permiten implementar salas de investigación, permiten generar pues mayores oportunidades para los estudiantes. Lamentable lo que viene aconteciendo. Ojalá, amigos, se pueda solucionar estos problemas, se sienten a dialogar las partes involucradas y lleguemos pues a trabajar nuevamente, porque no se puede detener el progreso de las personas. Y también hay derechos que se están vulnerando, pues el derecho al trabajo. Son 8.000 peruanos que se ven vulnerados a su derecho de trabajar. Y no solo son esos 8.000, César, sino son pues las familias de estos 8.000 trabajadores. Detrás de los 8.000 trabajadores, imagínense cuántas familias están detrás de ellos. Está la esposa, están pues los hijos, ¿no es cierto? Que podrían ser 2, 3 hijos, y son cuánta gente que podríamos estar siendo o podrían estar siendo afectados. Y efectivamente, pues el trabajo, muchos pueden decir, ¿no? Directamente son trabajadores de minera. No, sino son los pequeños empresas, los negocios que se estaba iniciando. Ellos han contratado también directamente, pues, amables oyentes, a nuestros mismos hermanos de las comunidades, del distrito, de la provincia, de nuestra región. Y de pronto, estando ahora cortado, afectados, ellos también han tenido que, pues, parar prácticamente y decir, ¿no? A sus empleados, hasta acá nomás, no tenemos ropa que lavar en las lavanderías, ¿no es cierto? No tenemos a quién atender en los restaurantes. O sea, no hay, pues, obviamente el hecho de que ahí se quede de repente el cocinero o, no sé, alguien que seguramente que siga trabajando. ¿Para quién? Entonces, es una preocupación tremenda que ahora mismo nos hacen llegar, pues, al WhatsApp de la radio. ¿Cuándo se va a solucionar? ¿Cómo va a ser? Nos preguntan. Nosotros también quisiéramos saber. Ojalá el Estado, en este caso, siempre digo, pueda poner la mirada y pueda tomarle mucha más seriedad a nuestra provincia. Claro, y seamos claros, ¿no? O sea, también hay actividades que nuestros amigos en las provincias de Cotabamba se están desarrollando en el entorno de la minería, alquiler de camionetas. Tenemos entendido que se está
posiblemente haya un impacto pues a nuestros amigos que alquilan camionetas. ¿Por qué? Porque si no hay ningún tipo de actividad en la empresa minera, más que lo que viene a ser resguardo y protección, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a tener que prescindir de algunos alquileres de camioneta, por ejemplo. Tengo entendido que son más de 400 personas que alquilan camionetas a la empresa minera Las Bambas. Claro. Y después, cuando diga la empresa minera, señores, hasta acá, no tengo a quién voy a movilizar si solamente todas mis camionetas están estacionadas, todas mis maquinarias están estacionadas, tendrá que devolver pues esas camionetas a sus propietarios, generando perjuicios económicos. Y se prevea que más adelante sean pues devueltas estas camionetas. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, no se está trabajando, no se está moviendo, no se está vendiendo cobre. Y hay mucha diferencia, Lisbeth, entre lo que viene a ser un proyecto minero y lo que viene a ser una operación minera. Cuando es un proyecto minero que era antes, ¿no? Hablamos de Extrata, Glencore ya, y cuando se estaba haciendo el proyecto minero Las Bambas, había un presupuesto, ¿no? Claro, ya, de inversión un presupuesto de inversión. Pero ya cuando entras a una operación minera, ya no es ese presupuesto, sino vives... de lo que te renta. Claro, gastas de acuerdo a tu producción. O sea, para hacer gastos, la operación minera Las Bambas tiene que sacar cuánto está vendiendo y en qué va a invertir ese dinero, cuánto está generando la mina, ¿no? Ahí entonces hay que diferenciar eso. Muchos dicen, no, cuando han llegado era proyecto minero Las Bambas, había dinero, nos daban de todo, nos daban polos. Es que era pues proyecto minero y había un fondo ya destinado para hacer el proyecto minero. Pero ahora, cuando es mina, se vive de la producción de la mina. Entonces, ahí estamos impactando. La mina está paralizada, no hay producción, no hay dinero que generar y esto está impactando a muchas familias como en el cualquier otro país. negocio, como cualquier negocio. Se supone que uno tiene ya para invertir, sea, no sé, un taller, y de pronto instalas el taller, pues obviamente vas a tener que pagar al personal, vas a tener que pagar de la luz, del agua y todos estos servicios que obviamente se van a sumar, y entonces vives de ello. Y si se paraliza, pues cierras, ¿no? Tu taller, cierras tu taller. Entonces, es la misma situación que estamos viviendo. Llamemos al diálogo, al entendimiento y a la comprensión, ¿no? Porque estamos perjudicando a muchas familias, estamos perjudicando a nuestro país, estamos perjudicando a nuestra región, ¿no? Entonces, un poquito de comprensión. Y Morazña, 8:10. Uy, rápido Caricia, Panachay, Kunan, actual. Rápido pasa la hora. Dice que estaba Gonzalo Wirs esperando ya acicalado, con su ternito, su corbata Michi, pero bueno, le vamos a... Su ternito blanco ya, ese que está estrenando para matrimonio. Sí, ahí está estrenando ya. Y bueno, le vamos a bajar, pues, porque no va a poder salir en video. Solo por audio, solo por hoy día. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a, pues, el informativo con la información deportiva. Buenos días, Liz. Buenos días, César. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Estaba ya listo con mi ternito que me había alquilado el día de ayer ahí para todos los oyentes para que puedan ver. Pero vamos a empezar rápidamente con las noticias deportivas. ¿Recuerdan, Liz? ¿Recuerdas que el día de ayer estuvimos comentando sobre el caso de Byron Castillo, ¿no? A raíz de que, bueno, la selección chilena había denunciado de que Byron Castillo había cometido algunas irregularidades en lo que es su nacionalidad y por ello podría perder los puntos de algunos partidos que favorecerían a la escuadra chilena. Bueno, salió a hablar Oblitas. ¿Quién es Oblitas? El ciego Oblitas, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, ya ha dicho que podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú, ¿no? Reconoció que la selección peruana podría ir quizá de manera directa al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, prefiere mantener cautela y esperar el fallo final por el caso Byron Castillo. Nadie sabe pues para quién trabaja. La selección peruana ha sido ya notificada por la FIFA para ser parte también del reclamo realizado por Chile por una mala inscripción de Byron Castillo en Ecuador, tema que podría modificar las colocaciones finales de las eliminatorias de CONMEBOL, según detalló Juan Carlos Oblitas. Él, en sus declaraciones, indicó: esperaría que Perú vaya directo al cuarto lugar. En realidad, lo esperable es que el fallo sea lo más rápido posible. No es lo ideal deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico, indicó el ciego. Ojo, no olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú.
Sí, es una posibilidad, sostuvo el director deportivo de la Federación Peruana en diálogo con un diario local. Por otro lado, Juan Carlos Ulitas también recalcó que el tema está siendo seguido por el Departamento Legal de la Selección Peruana, pero no por el Comando Técnico. ¿Por qué? Claro, lógicamente, el profesor Gareca está enfocado en lo que viene a ser el partido de repechaje ante Emiratos Árabes Unidos o Australia, depende de quién de los dos gane el encuentro que tienen pendiente. Los que se están haciendo cargo de esto es pues el área legal, el departamento legal de la selección peruana. Han indicado, nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona para jugar un amistoso con Nueva Zelanda y 4 días antes del partido del repechaje viajar a Qatar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial, indicó. Pero hay una consulta que tenemos que hacer. ¿Por qué Perú es parte del caso Byron Castillo? Según explica Eduardo Carleso, que es el abogado de la Asociación Nacional de Fútbol Peruano, la situación a la selección peruana llamó la atención en el organismo chileno, debido a que en el reclamo en ningún momento se mencionó a la institución nacional, que logró, como ya todos sabemos, pues un pase al repechaje internacional. Entiendo que potencialmente se puede haber identificado que dentro de varias sanciones que la FIFA podría aplicar a este caso, alguna de esas sanciones podría afectar a la Federación Peruana de Fútbol, por lo que, por extremo cuidado y para evitar eventuales dudas futuras, se dio citar también a Perú para participar del proceso, explicó en una conferencia de prensa. Por supuesto que va a tardar, me imagino, algunos días el fallo para ver si le quitan los partidos a Ecuador y cómo se estaría acomodando la tabla, para ver si Perú también podría por ahí pasar clasificado automáticamente. Creo que uno de los más beneficiados sería Chile, lógicamente pasaría también de forma directa. Pero Perú está mentalizado ahorita en el partido de repechaje que tiene, que estamos seguros va a salir adelante y va a poder clasificar de todas maneras una vez más al Mundial Qatar 2022. Y hablando de Qatar 2022, hablando de más fútbol, salió el ex capitán, diría yo, el ex capitán de la selección peruana. Estamos hablando nada más y nada menos que Paolo Guerrero. Paolo Guerrero ha indicado que por Perú juega hasta Coco. Se sinceró con la FIFA sobre su lesión y el repechaje. Actualmente el depredador está en Estados Unidos, en Phoenix, donde reveló detalles de cómo marcha su recuperación y las chances que tendría de llegar al 13 de junio. Él ha dicho, si estoy en óptimas condiciones, ¿por qué no podría llegar? Él por su selección mata, yo por Perú juego hasta Coco, estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo. Lo que más quiero es estar al 100% y poder jugar sin ningún problema. No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación, pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones, ¿por qué no? Podría jugar, indicó Paolo Guerrero. Pero hay algo que hay que ser sinceros también, César, Luis. Guerrero ya lleva muchísimo tiempo sin jugar. Son más, imagínense, son más de 215 días oficiales que Guerrero no está jugando por una serie de sucesos, ¿no? Primero sufrió, recordemos, una rotura de ligamentos cruzados y no se recuperó del todo bien. Es muy difícil ya a cierta edad recuperarte al 100%. Y tras ello, tras esa lesión, presentó una fibrosis que no lo dejaba en paz. El jugador que ha sido ya parte de la selección peruana indicó que no se vislumbra sin un balón en sus pies. Tengo mucha fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión, ha dicho, es mi vida. Si yo no juego al fútbol, me siento muerto, me siento incapacitado. Recordemos que Paolo Guerrero nos ha traído muchas alegrías a lo largo de los años que ha jugado por la selección peruana, pero yo creo que ya es un momento de que dé un paso al costado. Son muchos días los que tiene Paolo Guerrero sin actividad. No creo que debería dar un paso al costado y ya de alguna forma ver en qué equipo se podría retirar, pero sinceramente, para la selección peruana necesitamos un nivel mucho más competitivo. Simplemente queda darle las gracias a Paolo Guerrero por todo lo que le aportó, que ha sido muchísimo en realidad, a la selección peruana de fútbol. Vamos a ver en qué acaba este tema, si todavía persiste en jugar el 9 de nuestra selección. Vamos con más noticias y vamos a ver con el fútbol internacional. Vamos, ¿qué nos trae? Gianluca Lapadula, Gianluca Lapadula volvió a salir en nómina del Benevento. Recuerden que no le estaba poniendo, pues no jugaba Gianluca Lapadula por algunos problemas que tenía con el director
técnico, pero ya está empezando nuevamente a aparecer en la nómina del Benevento y sería titular ante el Ascoli. Así es, el delantero peruano volvió a sonreír tras enterarse que nuevamente será tomado en cuenta para el partido de play-off de ascenso que disputará Benevento ante su similar de Ascoli. Ha vuelto con mucha fuerza el delantero peruano y parece también haber recuperado la confianza del entrenador Fabio Castertra, que lo ha tenido en la banca muchísimo tiempo, este señor, no sé por qué. Necesitamos que Gianluca Lapadula también tenga continuidad para que llegue de la mejor manera al partido de repechaje. Ojalá pues que continúen convocándolo para que Gianluca Lapadula llegue muy bien y nos esté obsequiando algunos goles en el partido de repechaje que tenemos próximamente. Vamos con más noticias y el Real Madrid volvió al triunfo tras aplastar 6-0 al Levante por la fecha 36 de la Liga. Con hat-trick de Vinicius, con goles de Mendy, Benzema y Rodrigo, los merengues impusieron condiciones en casa y aplastaron al Levante, que con ese resultado pues confirmó ya su descenso, ¿no? Se ha hecho más fuerte que nunca y volvió al triunfo. Imagínense, 6-0 le ha dado ya para que se retire de una vez ese equipo, y con los tripletes de Vinicius y Benzema, que está pasando un momento espectacular en el Real Madrid. Y vamos con más noticias también, los partidos que tenemos para el día de hoy. No se olviden, para el día de hoy, partido viernes 13 de mayo, que no es un día de mala suerte, olvídense de eso. 13 de mayo juega el Sporting Cristal versus el Ayacucho Fútbol Club a las 1:15 de la tarde. A las 3:30 juega el Melgar de Arequipa, que recibe al ADT. Esos son los partidos que tenemos en nuestra liga local. Y para recordarles nada más y nada menos los partidazos que tenemos en la Liga Distrital de Chalhuahuacho este fin de semana, donde el más importante, diría yo, es el Atlético Fuerabamba versus Juventus Apurímac, que están peleando pues por el primer lugar. Recordemos que en la tabla de posiciones, Juventud Apurímac o Juventus Apurímac, como ya lo estamos llamando, está con 15 puntos y seguido está el Atlético Fuerabamba con 14 puntos. Ellos se van a enfrentar este fin de semana, así que vamos a ver qué resulta de este encuentro. Muy bien, y también tenemos noticias con respecto a la Liga, que se va a estar jugando la etapa provincial del Cusco. Para todos los amigos del Cusco, ya después de algunas reuniones que se tuvo, ya se tienen los grupos de la etapa provincial del Cusco. En el grupo A está el Incas Fútbol Club, está el Deportivo Volcán, también está el equipo de Martín García y el Olympus. Esos son el grupo A. En el grupo B está Pluma de Oro, Almudena Fútbol Club, Patrón San Sebastián y Juventud Municipal. Esos son los integrantes del grupo B. En el grupo C tenemos al Deportivo Garcilaso, tiene mucha hinchada el Deportivo Garcilaso, también Ramón Castilla, también está el Mariscal Gamarra y el Deportivo San Jerónimo. Y en el grupo D, Juventud Progreso, San Jorge Corca, Los Chancas Fútbol Club y Corazón de León. Esos son los 4 grupos de la etapa provincial del Cusco. Se van a estar enfrentando próximamente y nosotros les vamos a traer todos los detalles de la liga también del Cusco. Muy bien, César, Liz, estas son nuestras noticias deportivas para el día de hoy, viernes 13 de mayo del 2022. Nosotros nos reencontramos el día lunes con toda la novedad deportiva del fin de semana. Perfecto, muchísimas gracias Gonzalo Huirce, y atención a nuestro colega David Ortiz. Ahí ya tiene ya la información de su amado equipo, el Deportivo Garcilaso, obvio, ¿no? Entonces estaremos ahí alentando pues a nuestros equipos correspondientes. Un abrazo, muy buenos días. Buenos días amigos, que les vaya bien, excelente fin de semana. Lo propio para usted. Gonzalo Huirce desde la cabina número 3 de Radio Surfui, vía enlace telefónico, nos dijo que el día de hoy iba a salir a trotar temprano, a correr por el estadio de, en este caso, Molino Pampa, está él en Chalhuahuacho, entonces está haciendo su trote respectivo y nos mandó pues su reporte telefónico de los deportes. Y Morazña, 8:22. Un saludo para Rosita Huacho, saludo para Faustino Córdoba Llanca, para Francisco Flores Solís,
Para Américo Chiglia, gracias Américo por tus comentarios. Carlos Santos Vargas también, ¿no? Para, a ver, acá dice Mixper Yuquispe, para todos nuestros amigos que también están sintonizándonos a través de las redes sociales. Para Machi Silva, para Franklin Encalada, un abrazo Franklin, muy grande desde aquí, desde Radio Surfo y La Voz de Todos. Para Wilber WJH, un abrazo grande para quienes nos sintonizan a través de las redes sociales. Saludarlos desde aquí, desde Radio Surfo y La Voz de Todos. Vamos de inmediato con las primeras planas. Don Guillermo Recharte se encuentra en un kiosco de venta de diarios, listo ya con los reportes de las primeras planas. ¿Qué nos traen los diarios de circulación local, regional y nacional? Adelante, Guillermo Recharte. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Cecita. Buenos días, señora Liz. Señorita. Señorita joven, por favor. Señorita joven. Pero Monaita es que se dejó en pantalla. Ari, pakari. Lunes takam se dejó en Monaita. Uno con tinta, el otro sin tinta. Así es, con tinta en tinta y el otro no está en tinta. Ya, por ella, léeme ya tu cura gaño minuto y acá te vamos a cortar. 11 de la mañana, 22 minutos, cierto en Panay. Caipiña, voy a dejar una panay con las primeras páginas de esa. Jayareros, voy a dejar una panay con atención diario, el pregón, avanque, ya está más de con Jaina Poncho, Necharan, que Guarmata, Cogotearos. Con la a ver cómo dice, amigos, en las primeras páginas, atención con una foto, con una imagen que ha sido captada por unos videos, dice, exigen captura de cogoteros. La comunidad educativa del Colegio Francisco Bolognesi se encuentra totalmente indignada por el atraco perpetrado contra uno de sus alumnos, quien fue cogoteado y amenazado con arma blanca para robarle su celular y dinero en efectivo. La policía debe acelerar investigación, dice. Vamos a ver qué más dice por aquí. Atención, por aquí dice, empiezan a abundar delincuentes. Efectivamente, amigos, ya seguramente llegaron los más delincuentes a Banca y de ahí ya estarán viendo a dónde ir. Aprovechan distracción de propietarios y se roban colchón nuevo en las Américas. Ahí están las tiendas de las Américas y un descuido, amigos. Ratucha ponieración que ya estamos en hasta colchón hatun ka gente de ratucha ya el celular cámara. Ratucha ya estamos en su estamos en el eso que dice el diario ¿qué más dice por aquí en la parte inferior del diario El Pregón? Dice, agricultores bloquean calles y organizan piquetes en primer día de paro agrario. Eso fue el día de ayer, al mediodía fue movilización. Así que también ya están despertando las organizaciones, amigos, porque hay problemas, seriamente problemas, amigos, en todas las regiones. Vamos a ver qué dicen los otros diarios. Vamos con más diarios, amigos, a esta hora de la mañana, amigos, 8 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a ver hacia el diario El Cusco. El diario del Cusco dice, retomarán desfiles y noches de luz y sonido, muy importante, ya que efectivamente durante 2 años, amigos, el Cusco no se ha visto, no lo han visto en el mundo entero, porque efectivamente el Inti Raymi es un espectáculo único en el mundo. El mes de junio, toda la ciudad del Cusco se llena de turistas, ojalá de esta manera se pueda reactivar pues el turismo allá en la ciudad del Cusco, amigos, y por supuesto de pasito pasan también por nuestras ciudades apurimeñas, ¿no es cierto? Entonces de esa manera se reactiva también la economía, amigos. Una gran fotografía en el diario del Cusco de Machu Picchu, amigos. Ahí dice, Poder Judicial ratifica que solo mediante licitación se pueden ingresar a operar en la ruta Jairambinga. Creo que están corrigiendo en algún momento, seguramente habrán cometido algún error y ahora dicen los jueces, dicen, atención, nuevamente repito, Poder Judicial ratifica que solo mediante licitación se pueden ingresar a operar en la ruta Jairambinga. Eso que dice el diario, ¿qué más dice? 7 heridos dejó fuerte sismo de ayer en Lima y Costa Central, ¿cierto? Pero vaya a con la panegón. Al tu piño hopsicachane, vaya a con la sapsicachay, como sapsicachay, que jalare pacten, que ya estamos en Maimman, Pechinco, Paloma, y mi mana, Pavocachay, que ya estamos en una. Ha durado más de 30 segundos, amigos. Ha sido una eternidad y ha sido fuerte, amigos. Por acá, ¿qué más dice el diario El Cusco? Atención, Universidad César Vallejo ratifica que tesis de Pedro Castillo
ratifica que tesis de Pedro Castillo no puede ser de dominio público. Ay, ay, ay. Al comienzo la presidenta ejecutiva, en este caso esta funcionaria, había ordenado que se cuelgue de inmediato la tesis para que todo el mundo pueda verlo, pero finalmente se dieron cuenta que no, su aliado no puede ser visto, no pueden exponer a su aliado, que en este caso pues César Acuña, y su aliado en este caso el señor presidente de la República. Vamos a los diarios de circulación nacional de inmediatamente, amigos. Atención, nos vamos de inmediato. Atención, nos vamos con la República, amigos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias de falta de transparencia en la elección del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice ahí? Esta atención, señala que también han recepcionado quejas por ausencia de debate y escrutinio público. Bueno, vamos a pasar rápidamente, efectivamente fue así, amigos. Interpelación fantasma a ministra Chávez. Parece que ministra solita estaba en el hemiciclo. Manan Pipo se dejó cuento de alguna panema zapachane de pesayegos para irme con mi manata señora Betsy Chávez, ya que más de una. ¿Qué más dice el diario La República? Periodistas exigen al Congreso que les permitan acceso al hemiciclo. Antes ya está más de una periodista con Jaikurán con el que hemiciclo no saben, Congreso Kurán manan de Caponguracho, ya está más de una. Pues Hachonco ya está más de nada, para hacer reclamos también. Fuerte sismo de magnitud 5.5 alarmó a Lima y provincias. Hay 7 heridos leves, dice. Vamos rápidamente con los otros diarios. Vamos a ver, nos falta tiempo. El diario Económico, hay 209 conflictos. El pico más alto en gobierno de Castillo. Ahí está. Hay 209 conflictos. El pico más alto es durante este gobierno de Pedro Castillo, amigos. Y ellos salen a decir, no, estos conflictos vienen de antes, no es nuestra culpa. Esto lo viene desde gobiernos anteriores, no han solucionado. Me están incorrectos. Perú 21, amigos, atención, ¿qué más dicen? Ha venido acá, amigo, unos cómics de Perú 21 y ahí aparece Acuña. Listo, profe, lo quiere anillado, o sea, está entregando tesis a diestra y siniestra, amigos. Por eso aparece ahí el señor César Acuña preguntando al cliente, en este caso Pedro Castillo, aparece de espaldas y dice, listo, profe, ¿lo quiere anilladito o sin anillar? Atención, tesis express 24 horas, ahí tipeos, empaste, anillados, tesis, maestrías, doctorados, copy, paste, bueno, una serie de cosas, un cómic que efectivamente dice cómo ha sido entregado tan rápido y al gusto del cliente la tesis del señor presidente de la República. Vamos a ver qué otra más dice el diario El Peruano. Gobierno garantiza atención integral de pacientes con cáncer. Es lo que dice, compromiso firme en la lucha contra esta enfermedad. Vamos a ver qué más dicen, atención, los diarios amigos, en este caso, Correo. La Universidad César Vallejo encubre a Castillo. Más abajito dice, fuerte sismo asusta a limeños. Pedimenta así de día, me dejé con el yogafa, jalaya por mil poñones, y menos, lo cero y macara, me ya está más de una, por esto, ya está más de una. El diario El Comercio dice, Universidad César Vallejo defiende tesis de Castillo pese a evidencias de plagio. Samir Villaverde brinda nuevos testimonios ante la Fiscalía. También fuertes sismos, dice aquí, aparece de Lima y Callao también fuertes sismos en Limbo y con limeños. Eso que dice, amigos, los diarios, más ya 8 ya está más, ya va ganando el tiempo, amigos, pero vamos a ver qué más dice por aquí el diario Expreso. No sirvieron para nada observadores internacionales en las elecciones generales de 2021, no sirvieron para nada. Delante de ellos se hizo el fraude, solo se dedicaron a francachelas y al final, amigos, santificaron el triunfo de Pedro Castillo sin que concluya el conteo de votos. Bueno, hasta acá llegamos, amigos, con los diarios de circulación nacional, Cacharán, Hualtensa, ya está mayor, pero quedan los diarios chicharros, por supuesto. Desde el país, dice, atención, diario del país, solo faltaba que Chibolín vaya a la PCM. El premier Aníbal Torres, con los días contados, será censurado. En medio de la corrupción y la farándula, el Ejecutivo renovará el gabinete. Bien, amigos, César, estas fueron las primeras páginas de los diarios más importantes de circulación regional y nacional. Gracias, mis estimados. Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo muy grande para usted, Guillermo Recharte, con las primeras planas. Buenos días. Buenos días, mi estimado Cecilca. Tupanantzikama.
Bueno, Chaymi Kasian, Huayquicuna, Panaicuna, Chaymi Kasian, información desde los diarios de circulación regional, nacional, internacional, en la voz de Guillermo Recharte. Importante también dar una mirada a qué dicen los diarios. Hay posiciones por todo tipo de diarios. Hay diarios que van un poco más a confrontar, hay otros diarios que son un poco más mesurados en sus titulares. Y es que estamos en un país donde debe primar la libre expresión. Eso teniendo en cuenta sin llegar al insulto, sin llegar a ofender a otra persona. Puedes expresar libremente tus opiniones, puedes expresarte libremente, pensar. Finalmente, Liz, nadie nos puede obligar a pensar igual. Si no estaríamos en una dictadura. Imagínense. Y eso no se puede permitir también en las comunidades. Tenemos el derecho a pensar diferente, ¿no? Y eso hace rico a nuestro país. El pensar diferente hace que podamos seguir construyendo este tema de la tolerancia. Entonces no podemos permitir a que nos obliguen a decir todos pensamos igual. No, eso no, si no, no vamos a avanzar, pues. O hacer algo que pues estás en contra, no estás de acuerdo, pero si alguien lo dijo, pues hay que acatar, ¿no? Hay que hacer. No lleguemos a ello. 8 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos. Jacocho, pasamos un chisña. Muchas gracias por la sintonía a todos nuestros amigos. Tupanachkama, Mamitakuna, Papitukuna. Así es, estuvo con ustedes Liz Aldívar, César Loaiza. Y también, por supuesto, ahí estaba con nosotros Guillermo Recharte en primeras planas y Gonzalo Huirce. Nuestro amigo Henry Borda también en el tema técnico que hoy día nos ha hecho estrenar muchas cosas. Sí, pues nos estrenaba sin peinada. No, tampoco así, ¿no? Siempre peinadita. Muy bien. Entonces, ripucapusunchis, pasacapusunchis, ñaturecuna, tupakunanchis camaña, no recoca, Willaricuyuan cacheram, saco, lunes punchautaña, tupakunanchis cama. Tupakunanchis cama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricul.